Ahora que me agarra la inspiración y quiero que aparezca mi Saxo, que es mi fiel compañero, voy a hablarles un poco acerca del Halloween y de por qué no deberíamos celebrarlo. Todos los cristianos se saben la historia de que tenía que ver con festividades celtas. Algunos lo asocian a otro tipo de celebraciones paganas. Esa es la parte bonita, pero con la historia sucede algo que no sé cómo se llama ese proceso, así que simplemente voy a explicarlo como se me salga. Y es que sucede una historia, luego esa historia pasa a convertirse en mito y después del mito la verdad queda oculta, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Por allá en los Levíticos, por allá en la Tanaj, aparece siempre el culto a esa deidad llamada Jehová, el Yod, Jebab, no sé, o Yahweh, como quieran llamarlo, que desde el punto de vista de mis investigaciones es un atlante. Pero bueno, digamos que ese Dios absoluto pedía un ritual, una liturgia, en donde se le tenían que servir partes específicas de los sacrificios animales. Cuando uno le pregunta al teólogo o cuando uno consulta por una respuesta lógica, el teólogo a la lógica le tiene mucho temor cuando le conviene. Cuando no le conviene, no. Resulta que el teólogo no nos va a poder dar respuestas lógicas de por qué ese Dios, ese ente al cual él percibe como Dios, pedía ciertos sacrificios animales con unas especificaciones muy precisas. Él lo que va a hacer es concatenar eso con el sacrificio de Jesús y demás, pero son simplemente elaboraciones teológicas que no dan una respuesta lógica y entendible a por qué ese ente llamado Jehová o el Yod Jebab pedía ciertos sacrificios animales, ¿no? Y también, tristemente tengo que decirles que el Halloween va por allá, porque Halloween, más que tener que ver con una secta hereje, no sé cuántos celtas y demás, tiene mucho que ver con el Dios hebreo que también pedía sacrificios de niños. Eso lo podemos ver en uno que no fue consumado, que tiene que ver por allá con Isaac, pero también lo podemos ver en otros relatos de la Biblia en donde se especifica que Jehová no era distinto a Moloch o a Moloch, no era distinto a Moloch, pedía sacrificios de niños. Esto ya es bíblico. Ahora, la razón por la que Jehová pedía ciertos cortes, tenía toda una liturgia, si se le quiere ver desde el lado del rito, era porque a él le gustaban los asados, como cuando yo un domingo hago un asado para la familia. Un asado. Y de los asados me gustaba una parte específica. Y de hecho la Biblia aclara que para él ese olor, ese aroma era agradable, pues como cuando a uno le agrada un asado. Resulta que es que ese ente, que era de carne y hueso, o es de carne y hueso porque aún vive, le gustaban los asados. Después eso se volvió en mito y el mito lo reinterpretamos con las elaboraciones teológicas como una suerte de esto no es un, ¿cómo se diría? Bueno, se me fue la palabra, excúseme que es que estoy en directo y a mí no me gusta planear lo que voy a decir para que salga más natural. Como una suerte de emulación de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús, pero eso no es cierto. A Jehová le gustaban los asaditos y él ordenaba que se hicieran de X y Y manera, y es la única explicación que hay. De por ahí es de donde viene el sacrificio a los niños, pero el sacrificio a los niños no era una cuestión de sacrificar a los niños y beberse la sangre y enterrarlos. No, la razón de que a algunas deidades les gusta el sacrificio de niños y lo exijan es porque
Esto está dentro de los escritos secretos a los cuales ustedes no van a tener acceso, pero yo les comparto. Y es que algunas otras razas más antiguas que las humanas habían desarrollado tecnologías médicas muy avanzadas aún para nosotros. Nosotros ahora estamos en el rango, ahora sabemos por qué envejecemos. Por una cuestión de que los telómeros se oxidan. Entonces ahora la ciencia trabaja en ver cómo se pueden detener los telómeros, ¿cierto? Pero los atlantes, en este caso, sabían que se podía alargar la vida de una persona reemplazando algunas partes del cuerpo. Pero para ello era necesario un sacrificio, y era necesario el sacrificio de niños que tenían algunas glándulas todavía en desarrollo. Al niño se le sacrificaba. Esto yo no hablo de que fuera bien visto por los atlantes, es igual que ahora como cuando hacen un ritual con un niño. Se les sacrificaba para sacarles algunos órganos, reimplantarlos en el atlante, y esa era la razón por la que hacían sacrificios. Todo esto después pasó al rito, luego pasó al mito, y después del mito y vino el oscurantismo, empezaron a salir sectas. Las sectas empezaron a creer que iba a haber alguna especie de magia si al diablo se le ofrecía un niño muerto, así sin más. Resulta que cuando los agarra la policía terminan presos, y no hubo ningún poder que los salvara, no hubo ningún poder que los ayudara, porque nunca estuvo una deidad oscura de por medio, ya que la verdadera razón del sacrificio de niños no era más que trasplantar algunas glándulas, algunos órganos en desarrollo al cuerpo de los atlantes para que su vida fuera aún más longeva. Ya lo era, pero podían ser más longevos aún. Y esta es una de las razones por la que ese tal Jehová vivía, y esta es una de las razones por la que esas deidades suelen pedir sacrificios de niños. Nunca se trató del hecho del niño como tal, como su sufrimiento o su sangre. Nunca se trató de eso. Se trató simplemente de eso, de hacer ese reemplazo. Después, con el pasar de los milenios, surgieron sectas y demás, y todo fue reinterpretado, y las elaboraciones teológicas hicieron cambiar todo, pero ya les estoy diciendo cuál era la razón, cuál era el sentido de que se pidiera el sacrificio de niños. Aunque hoy en día no se hace, lo hacen algunas élites, dicen que lo hacen, pero los que realmente, hasta donde yo sé, hasta la información que tengo, que piden sacrificio de niños, son entes que no son terrícolas, pero que conocen esa tecnología de reemplazar algunas glándulas y exigen sacrificios de niños con este fin. No se trataba de ponerlos en una estrella boca abajo y clavarles y bebérsele la sangre, no. Eso es simple y llanamente ignorancia. La razón, repito otra vez como la 10ª vez, la razón detrás de los ritos, de los sacrificios a niños, era simple y llanamente esa. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver la posesión demoníaca con los ritos y demás? Nada, mire, las posesiones demoníacas son otro tema. De las posesiones demoníacas les puedo decir que hay personas que tienen la mente más abiertas para que entidades que rondan en nuestra dimensión pero que son imperceptibles al ojo se manifiesten. Se manifiestan mediante la invasión de la psique. Son entidades que tienen normalizado el proceso de la muerte, y a algunos, así como ustedes lo escuchan, les parece gracioso susurrar al oído de personas que hagan locuras. Esta es respondiendo a la pregunta de alguien que va a ver este video. Algunas de esas entidades, por maldad o por gracia, porque no hay más que eso, y yo mismo lo he comprobado, les ha parecido bien susurrarle al oído a esos que llaman esquizofrénicos que se maten o que maten a otros. Nunca usted escuchará que un esquizofrénico que mató a alguien o que escuche voces diga: mira, me dijo una voz en mi cabeza me ordenó que hiciera un arroz con leche, o me ordenó que no sé, fuera feliz o fuera a nadar. Siempre usted va a escuchar que esas voces le ordenan algo.
y es que mate a alguien o se haga daño a sí mismo. Y detrás de eso son simplemente entidades que quedaron atrapadas aquí, eso que en el catolicismo se llama limbo, y que les gusta hacer maldades. Ellos se manifiestan, se pueden manifestar en algunas mentes. Algunas personas son propensas, son como el vaso especial para que esas entidades se manifiesten. Y esto qué tan científico es, yo no les puedo dar la prueba porque los caminos que he transitado no se tratan de probárselos a nadie. No los estudié con el fin de hacer proselitismo, pero pueden creer en mi palabra. Dentro de la psicología hay digamos, psicopatologías de personalidades múltiples y demás que explican lo que realmente es un proceso demoníaco, pero ellos lo ven como simples alteraciones mentales, incluida la esquizofrenia. Es simplemente una persona poseída, no es otra cosa. Cuando ustedes vean un esquizofrénico o una persona que escucha voces, aunque la ciencia quiera darle una explicación, simplemente es una persona que se dejó poseer